Bueno, ¿qué se ve? A ver, ¿qué dice ahí? Un Un extraño. extraño rebaño. Exacto. Y rima, ¿verdad? Rima la expresión. Esto, pues, realmente es un tema que alguna vez tocamos hace, creo yo, como 5 o 6 años, pero que he tenido la oportunidad de renovar. Y sobre todo, siento yo un poco de mejorar con las herramientas que existen hoy en día, como de inteligencia artificial. Y tiene que ver con el desarrollo de la historia o de una porción de la historia de Jacob. Sabemos que Jacob era hijo de la promesa. Jacob era hijo de Isaac, quien a su vez fue hijo de Abraham, y que es considerado uno de los patriarcas pilares, uno de aquellos en los cuales se estableció la línea de sucesión para lo que hoy consideramos la nación de Israel, el pueblo elegido por Dios, entre comillas, duélale a quien le duela, pero así es. Una vez que Jacob eh, hizo varias peripecias y varias cosas cuestionables, como tomar la primogenitura, algo no tan simbólico, sino con un fuerte contenido espiritual que le correspondía a su hermano Esaú, le tocó huir. Si recordamos, le vendió prácticamente por un plato de sopa de lentejas, eh, o le compró a Esaú ese derecho, ese privilegio, y engañó a su papá también colocándose bastantes pelitos, yo diría peluchitos, en sus brazos, para que su papá se confundiera y considerara que este no era Jacob sino Esaú y lo bendijera. Y al parecer hubo muchas otras cosas propias de un pillo, propias de alguien que siempre se salía con las suyas, que Jacob llevaba a cabo, y le tocó huir de la tierra en la que vivía con su familia, y le tocó o quiso pues buscar algo de protección, algo de chamba, algo de trabajo en casa de un tío llamado Labán. Para efectos prácticos, Jacob va a ser el de la camisa azul oscura y Labán el de la camisa azul clara. Allí donde su tío se enamoró de una de sus hijas y se la pidió en matrimonio a Labán, a su tío, pero este le colocó un precio. Tenía que trabajar 7 años con él, quién sabe si con recargos nocturnos o no, quién sabe si en condiciones laborales adecuadas o no, pero esa era la premisa, trabajar 7 años para poder tener el derecho de casarse con una de sus hijas. Se llamaban Raquel y Lea, si lo recordamos. Hicieron ese trato, estuvieron de acuerdo los dos. Para Jacob era un ofertón, porque bueno, llegó sin dinero a donde su tío. Y para Labán, pues también porque iba a tener un empleado de primera categoría, de confianza, porque era familiar. Y aparte de todo, pues iba a poder dar a una de sus hijas en matrimonio. Y hubo dobles intenciones, naturalmente, por parte de Labán, porque una de sus hijas, la mayor, no era tan atractiva al parecer. Cuando la Biblia describe cómo eran Raquel y Lea, eh, se observan muy detalladamente las características
de una, pero no tanto de la otra. Y listo, establecieron ese trato. Llegó la hora del matrimonio y cubierta con un velo, al parecer Jacob no se dio cuenta de que le había metido gato por liebre, porque por la que él había trabajado no fue la que le dieron al momento de casarse. Y el tío Labán, pues lo que le insinuó, lo que le dijo textualmente era que era tradición de su tribu, de su clan, de su gente, que si no se casaba la primera, no se podía casar la segunda. Y que para poder tener acceso a la que realmente amaba a Jacob, debía trabajar otros 7 años. Entonces imagínense un trabajador de primera categoría por 14 años y quién sabe si Labán sentía que iba de esa manera a desencartarse o bueno, al menos que todo quedaba en familia, porque Jacob era su sobrino y la parte de herencia, las tierras y demás, no iban a quedar en manos de alguien extraño, sino de alguien en la familia y en este caso por partida doble, según las costumbres de aquella época. Para Jacob fue una gran tristeza, para Labán hasta ahora era una especie de victoria consumada. Bueno, y no contentos con eso, más bien diría en el caso de Jacob, llega el momento en que él dice que ya se quiere ir, que le dé una especie de carta de despido, de recomendación en muy buenos términos. Y Labán le dice que la cosa no es tan sencilla, que así no funcionan los hechos con él y vuelven a hacer otro trato. Llega un día, Jacob, ya con sus hijos, creo que estaba por nacer o había nacido José, uno de los menores. Jacob tuvo 12 hijos varones, que fueron los precursores de las tribus, y con sus 2 esposas ya habían pasado los años. Y listo, Jacob acepta el trato de su tío que viene con condiciones. Y esas condiciones están en Génesis capítulo 30, 25 a 27. Poco tiempo después de que Israel dio a luz a José, en este momento era el 11º de los hijos, Jacob le dijo a Labán, por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos porque me los he ganado sirviéndote a ti y déjame ir. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo, sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Jacob se quería ir en buenos términos, pero Labán, reconociendo que había aumentado su riqueza, no quiso dejarlo tan fácilmente. ¿Qué salario quieres que te pague? Volvió a preguntar Labán. Dice, pues te doblo lo que ganabas, te lo triplico. Jacob responde, no me des nada. Haz una sola cosa y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabes que te la he,
sabrás que te la he robado. Y Labán estuvo de acuerdo. El trato de Jacob era quedarse con alrededor del 10% de las ovejas y las cabras, que eran las que venían manchadas, o las negritas, las más oscuritas. Pues eran más apetecibles, más deseables las blancas, que las que tenían manchitas así como perrito dálmata. Entonces, Labán, pues como creía que si Jacob se iba, ya no iba a tener tanta bendición y aumentar sus riquezas, fue que le propuso este trato y, bueno, lo aceptó. O sea, le propuso que se quedara y Jacob colocó las condiciones en este momento. Bueno, que mi salario sea solamente como el 10 o de pronto hasta el 15% de las ovejas y las cabras. Y Jacob planea una trampa, de pronto medio en modo de venganza, pero una especie de venganza honesta, ¿saben? No sé si ese es el término correcto. Una carta trampa, dirían los muchachos de hoy. Y se ve en el capítulo 30 el mismo, pero en los versículos 31 y 34, porque Labán quiso hacerle la doble o la triple en esta situación. Ese mismo día Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas o que tuvieran manchas blancas y todas las ovejas negras. Puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de 3 días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó el resto del rebaño de Labán. O sea, Labán apartó lo que debería ser el sueldo, la recompensa de Jacob en este momento, llevándoselas a otra parte para poder tenerlo trabajando con él más tiempo. Labán pensó que ya la había palmeado, como dicen en el extranjero, que ya había obtenido nuevamente la oportunidad de salirse con la suya. Dijo, este cree que es vivo, pero yo soy más vivo que él, ñaca, ñaca. Yo soy más vivo que Jacob. Pero Jacob planea una contra, le colocaría ahí carta trampa. Y estoy seguro que muchos sabemos la historia. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental, plantas de aquella zona geográfica en aquel momento histórico, y las peló quitándoles tiras de la corteza de modo que quedaran con rayas blancas. O sea, las ramas eran verdes, les quitó franjas para que quedaran con rayas blancas y las puso peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, donde los rebaños se apareaban. Y cuando se apareaban frente a estas ramas, Jacob separaba esos corderos del rebaño. En la época del celo los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. O sea, colocaba a que las cabras y las ovejas, cuando estuvieran apareándose y luego al momento de nacer, estuvieran expuestas a algo óptico, a algo que sus ojos veían, que eran ramas blancas, con rayas blancas, pero que eran verdes, algo muy diferente a lo que estaban acostumbradas. Algo así hizo Jacob, las colocaba cerca del bebedero, que ahí era donde pues empezaban a reproducirse. ¿Y qué sucedía? Que empezaban a parir posteriormente ovejas y cabras moteadas, negras, como había sido el plan original en este punto.
Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, ¿qué hacía Jacob, que ya conocía el rebaño? Ponía las ramas peladas en los bebederos. Se apareaban frente a estas, pero no lo hacían con las hembras más débiles. Así los animales más débiles eran de Labán y los más fuertes de Jacob. Esto tuvo como consecuencia que Jacob se hiciera más rico, que tuviera más personas a su cargo, que con esto comprara otras cosas importantes y valiosas para la época. Al quedarse con las de mejor calidad, mientras Labán pues no prosperó porque eran las flaquitas y las desnutridas, Jacob se hizo más potente, como quien no solo se hizo, sino que se la hizo a Labán. Y fue una de las maneras en las que consiguió gran riqueza para lo que era la época. La riqueza hoy en día, pues, por cambios sociales y de diferentes tipos, está basada en otras cosas que no son necesariamente cabras y ovejas, pero esto le permitió a Jacob prosperar. Ahora, el punto está en que Jacob consideraba que al ver algo mientras procreaban, las cabras y las ovejas tenían una descendencia distinta que era la que pues pertenecía por ese trato. Como quien dice que mientras un par de perritos están apareando y ven, qué sé yo, gente con ropa amarilla, eso va a hacer que sus hijitos, sus perritos nazcan amarillos. Esto, pues, Jacob no era científico, pero seguramente había observado que era un fenómeno que ocurría. Había, se había dado cuenta que algo muy puntual de las ovejas se transmitía a su descendencia y que se podía condicionar para que siguieran naciendo de esa manera. Lo que era antes el 10%, 10 al 20% del rebaño, pues se hizo un porcentaje fuerte, no solo en número, sino por la calidad, porque eran las más adecuadas, las más aptas. No era casualidad, porque por algo Labán no quería que Jacob se fuera. Jacob hacía un trabajo muy bueno, eficiente, aunque en principio cuando llegó sin nada, pues nada le pertenecía, pero con dedicación y esmero fue alcanzando esa posición. Entonces, imagínense, dos gaticos, ambos negros, los colocamos en un salón cuando se aparean y en el salón hay, qué sé, objetos rayados, grises y blancos. Y estos gaticos negros tienen hijos grises y blancos. ¿Es posible que esto suceda? Esto realmente para la ciencia y por muchísimos años, siglos, se consideró una locura. No parece algo de sentido común y ha sido motivo para que las personas que no creen en Dios se burlen y lo utilizan mucho hoy en día también. Así que, ajá, sigues creyendo en fábulas, sigues creyendo en que lo que dice la Biblia es cierto. Eso no es posible, consideran algunos, pero es una burla sin fundamento. Tiene ya ahorita, cumple ahorita 10 años, una publicación, un producto de investigación, y hay muchos más, que hablan del fenómeno de las paramutaciones. O sea, ya estamos en territorio de lo verdaderamente científico.
Y hay algo que se llama epigenética. Pues normalmente uno le hereda a sus hijos cosas que tiene, tanto físicas internas como físicas externas. Pero ya se sabe que no todo es la herencia como la conocemos, sino que pueden ocurrir cambios a lo que se llama la epigenética. Y miren, hace 44 años, estos señores recibieron premio Nobel en medicina, David Hubel y Thorsten Weiss, porque fueron de los primeros que hablaron de esto llamado epigenética. Es decir, que pueden ocurrir cambios de una generación a otra, no necesariamente relacionados con los genes que los padres portan, no necesariamente relacionados con lo que se transmite a través del ADN, porque en el material genético, aparte del ADN, hay proteínas y hay otras sustancias que pueden afectar el producto que se da. Es decir, que pueden afectar el resultado, la descendencia. Es decir, que no todo está sujeto a los genes de los padres y de los papás y las mamás que se conjugan para crear un hijo o una hija, sino que hay condiciones externas que afectan y producen cambios que podrían llegar a mantenerse. Y se ha encontrado, se ha descubierto que lo que un niño ve en sus primeros años de vida marca la forma de su cerebro y obviamente lo que está dentro de él. Se ha demostrado con estudios tomográficos, se ha demostrado con pruebas psiconeurológicas. O sea que uno sí puede cambiar sus fichas. Y de pronto Jacob no sabía de genética, de ciencia en el sentido estricto, pero nuestro Dios sí. Ahora, otra explicación dentro de la ciencia está en lo que se llama genes recesivos. ¿Cómo es posible que padres blancos den a luz un hijo chinito? No dice, pero ni yo soy blanco ni tú eres blanca. Aquí ocurrió que, y no, resulta que un familiar de por allá hace 3, 4 generaciones era chinito y ese gen permaneció oculto y se expresó en esta generación. Eso podría ser otra explicación, aunque yo me voy más con la primera. Pero más allá de eso, porque la ciencia yo siento que lo que hace es reafirmarnos la soberanía de Dios y que es todopoderoso y que puede hacer cosas imposibles. A través de la ciencia lo podemos ver y verificar. Miren que ovejas y cabras con esas características hoy en día existen. Han sido trasladadas desde Asia hacia otros continentes. Le llaman a esta variedad rebaño de Jacob, con 4 cuernos y moteadas. Pues la Biblia no describió tanto los 4 cuernos, pero sí lo moteado. Y uno dice, oye, sí, sí puede ser porque son una variedad bastante fuerte, que vive más años y que se enferma muy poco. Las riquezas no deberían ser nuestras metas. El dinero es un medio, pero no el fin. Y a pesar de todo, fíjense que Jacob bendijo con su trabajo, con su labor, al hacer las cosas con excelencia. Que se desquitó podría ser cuestionable, pero que bueno, Dios utiliza eso para enseñarnos cosas, también es ineludible.
y confiar en Él aunque haya personas que quieran siempre meternos el pie para que caigamos. Y por encima de nuestras expectativas, las bendiciones de Dios, creo, estoy seguro todavía que son mayores. Y esto, mis hermanos, lo que quería compartirles la mañana